porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos, bienvenidos al segundo episodio de su podcast, Evangelio Práctico. Qué bueno, qué alegría poder saludarles. Mi anhelo y mi confianza es que todos ustedes estén bien, estén llenos de salud, de fuerzas, de entusiasmo y de mucha fe. Doy gracias primeramente a Dios por su respaldo a nuestro primer episodio la semana pasada y luego a todos y a cada uno de ustedes que se han suscrito al mismo y lo han compartido. Como mencionamos en ese primer episodio, al que llamamos Principio de Principios, esta primera temporada del podcast trata sobre los principios del reino. Voy a enfatizar en el hecho de que Dios diseñó la vida en principios. Todo en la vida y en el reino de Dios está gobernado por principios. Como ya hemos mencionado, los principios son leyes universales que funcionan siempre, no importando el lugar, no importando el clima, si es de día o si es de noche, y no importando su estado de ánimo, si está triste, si está feliz, no importa, siempre funcionan. Entonces, ya que todo en la vida y en el reino de Dios funciona a base de principios, te pregunto, ¿entiendes que es importante conocer esos principios que van a gobernar tu vida espiritual? Te aseguro, te garantizo que es muy importante. Y conocer esos principios del reino debería ser alta prioridad para cada uno de nosotros. Pastor, ¿por qué? Bueno, porque nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a adelantar en nuestro llamado. Además de que nos evita muchísimos problemas. Y el no conocer esos principios nos atrasa, nos detiene en nuestro crecimiento y nos permite que nos metamos en muchísimos problemas. Permítanme usar un ejemplo para ilustrar mejor lo que quiero transmitir con esto de que la vida y el reino de Dios están basados en principios. Supongamos que usted es alérgico al establishment. Usted está en contra de todo porque sí, y no cree en ese asunto de que la vida y el reino fueron diseñados para funcionar a base de principios. Un día usted sube a su vehículo y quiere encender el aire acondicionado porque hace un calor pero bestial. Y usted quiere encender el aire acondicionado oprimiendo el botón del radio, porque ese botón es el que a usted le gusta. Y usted desea con vehemencia que el aire acondicionado acabe de encender cuando usted oprima ese botón. Pues yo le voy a tener que decir con mucha tristeza que usted va a estar oprimiendo ese botón del radio hasta que se muera. Y sencillamente el aire acondicionado jamás va a encender porque no está diseñado de esa forma. El que diseñó el auto lo diseñó para que el aire acondicionado encienda cuando se oprima el bendito botón del aire acondicionado y no cuando se oprima cualquier otro botón que a usted le parezca o que a usted le guste más. De esa misma manera funciona nuestra vida espiritual en el reino de Dios. No podemos vivir nuestra vida espiritual como a nosotros nos parezca correcto o como más nos guste. Nuestra vida espiritual fue diseñada para vivirse basada en los principios del reino que están revelados en la palabra de Dios. Por eso, en este segundo episodio estaré hablando sobre el principio del potencial. Dios nos creó y cuando lo hizo, puso sus sueños y sus propósitos dentro de nosotros. Y junto en ese paquete, puso también dentro de nosotros el potencial para que pudiésemos alcanzarlos. ¿Qué es el potencial, pastor? ¿Qué es eso? El potencial es el éxito escondido.
el éxito que aún no se ha manifestado. Tu potencial es todo lo que Dios puso dentro de ti para que llegaras a ser la persona que Él diseñó que fuera. Cada vez, escúchame bien, cada vez que Dios te da una palabra a través de alguien o te habla directamente en sueños o de cualquier otra manera, siempre le habla al potencial que Él puso en ti. Dios siempre le habla a tu yo del futuro, a la persona que Él diseñó que llegaras a ser. Nunca le habla a tu yo presente. Te voy a dar un ejemplo de esto. En Jueces capítulo 6, versículo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Usted escuchó bien cómo llamó Dios a Gedeón? Lo llamó esforzado y valiente. En serio, esforzado y valiente. Pero si Gedeón estaba muerto de miedo, estaba escondido, temblando como vara verde cuando Dios se le presentó. Estaba tan y tan asustado que trabajaba el trigo en un lagar, que era donde se trabajaba las uvas, donde se oprimían las uvas, se exprimían las uvas para hacer vino. Y estaba allí porque era un lugar encerrado donde los madianitas no podrían encontrarlo. Los madianitas eran los enemigos del pueblo de Dios en aquel entonces. Y se pasaban robando las cosechas y se pasaban abusando de ellos en todo momento. Ciertamente, en ese instante, cuando se le presenta el ángel, Gedeón no era ni la sombra de cómo Dios lo acababa de llamar, porque Dios le estaba hablando no a ese Gedeón del presente, sino al Gedeón en el que se iba a convertir. Dios le estaba hablando al Gedeón con todo su potencial ya desarrollado. Fíjese, un guerrero valiente y feroz vivía dentro de Gedeón, pero él aún no lo sabía. Eso es el potencial. Dios le habla siempre a tu potencial. Escúchalo bien. Dios le habla siempre a tu potencial, o sea, a ti con todo tu potencial desarrollado. Así nos ve Dios. Dios nos ve ya completamente desarrollados, como un producto ya terminado. Los que se nos hace difícil vernos así es a nosotros mismos. Si no lo sabías, entérate, Dios puso potencial en ti y en mí y espera que lo desarrollemos al máximo. Tan sencillo como eso. No desarrollar y alcanzar el potencial que Dios nos puso por dentro es una manera de deshonrar a Dios. Y lo contrario es cierto también. Desarrollarlo y alcanzarlo es una forma de honrar y bendecir y engrandecer el nombre de Dios. Ahora, ¿qué dice el principio del potencial? El principio del potencial dice que todo lo que es de Dios tiene el potencial de crecer y multiplicarse. Te pregunto, ¿sabes tú cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano? Bueno, en Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Por lo tanto, el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano fue: crezcan y multiplíquense. ¿Lo vieron? ¿Lo captaron ahí? Dios ordenó al ser humano que creciera y se multiplicara. Eso no se refería solamente a parir y a poblar la tierra, se refería a todas las áreas de la vida de nosotros, los seres humanos. Estás escuchando Evangelio Práctico. Satanás en el huerto del Edén conocía este principio. Por eso cuando vio a aquellas criaturas que Dios había acabado de crear,
vio que no había nada parecido a ellos en el universo, y más aún, se percató que Dios los había creado a su propia imagen y semejanza. Entonces, conociendo el principio del potencial, Satanás sabía que esas criaturas que cargaban la imagen y la semejanza de Dios se iban a multiplicar. Él sabía que el ser humano iba a crecer, iba a multiplicarse, y al hacerlo multiplicaría la imagen y la semejanza de Dios millones de veces más en toda la tierra. Y obviamente Satanás no quería que eso sucediera, por lo que se propuso impedir aquello a toda costa y tratar de introducirse él mismo en el DNA humano, de manera que cuando el ser humano se multiplicara, lo multiplicara a él y no a Dios. Por eso es que cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, primero abrieron todas las puertas de su alma a la contaminación diabólica. Cedieron a Satanás toda la autoridad que Dios les había otorgado a ellos sobre la creación y permitieron que Satanás contaminara el DNA humano con su naturaleza inmunda y diabólica. Por eso, desde ese instante hasta el presente, es Él el que se reproduce cada vez que nace un ser humano en la tierra. Esa es la razón por la que todos los seres humanos nacemos en pecado, con el llamado pecado original. Fíjense que el principio del potencial era desconocido por Adán y por Eva, pero era muy bien conocido por Satanás y evidentemente éste lo utilizó a su favor. Aquí vemos cómo el desconocimiento de un principio puede ocasionarnos la muerte, el atraso, el estancamiento y muchísimos problemas más. Aquí en la tierra, el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. El hecho de desconocer los principios del reino nos pone en desventaja. Usted y yo fuimos llamados por Dios en Romanos 8:37 como más que vencedores. Sin embargo, el no conocer los principios del reino nos atrasa, no nos deja avanzar, nos detiene y no nos permite crecer. Lamentablemente vemos muchas congregaciones y muchas personas que no crecen, ni se multiplican, ni ven sus talentos crecer, ni crecen en sabiduría, ni crecen sus finanzas, ni crece su influencia en la ciudad donde están. El desconocimiento nos vuelve totalmente irrelevantes. Nadie nos consulta nada, nadie nos toma en cuenta a la hora de hacer leyes. No crecemos y al no crecer estamos viviendo en contra del diseño de Dios para nosotros. Porque como hemos aprendido hoy, todo lo que viene de Dios crece y se multiplica. Hoy es un buen momento para que examines tu vida espiritual y puedas identificar honestamente si has adelantado algo en el último tiempo, si has crecido o si por el contrario te has mantenido igual o peor aún, has retrocedido. Si descubres que no has crecido nada en tu relación con Dios, que sigues gobernado por tus emociones, por tus sentimientos, que sigues practicando hábitos incorrectos, hábitos tóxicos, entonces necesitas tomar decisiones serias, muy serias, que van a afectar tu presente y tu futuro aquí en la tierra y en la eternidad. Probablemente estás pensando en cuál será tu potencial, en qué será lo que Dios quiere hacer contigo, cuáles son sus propósitos y sus sueños para tu vida. Lo cierto es que hay una verdad que no admite contradicción, y es que fuiste creado con propósito. Cómo naciste no fue culpa tuya, pero cómo vives tu vida y cómo la terminas, eso sí va a ser tu culpa. Si no sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra, si no sabes para qué naciste, identifica qué cosas te gusta hacer, en qué eres bueno o buena, qué talentos tienes, qué cosas haces bien y comienza a ver cómo puedes honrar a Dios con esos talentos, con esas habilidades. Hagas lo que hagas, hazlo como para Dios.
Y en el camino, al ir practicando poco a poco lo que sabes hacer, vas a ir descubriendo para qué naciste. Recuerda que todo lo que viene de Dios viene con el potencial de crecer y multiplicarse. Adquiere conocimiento, busca intimidad con Dios, exalta a Dios con lo que sabes hacer y tira para adelante. Crece, multiplícate hasta que logres desarrollar todo el potencial que te fue dado. Con esto te aseguro que vivirás la clase de vida que agrada a Dios. Gracias, sinceramente gracias por prestarme tus oídos y tu atención al escuchar este segundo episodio de Evangelio Práctico. Te invito a que te suscribas al podcast y que lo compartas. Dale share, compártelo con tus amigos, familiares, compañeros, con todo el que sabes que necesita escuchar una palabra como esta. Una palabra que no es condenatoria, una palabra que no es de juicio, no es una palabra para atacar a nadie. Más bien es una palabra que bendice, que enseña, que añade valor a tu vida y que nos invita a ser mejores, a convertirnos en nuestra mejor versión, en la versión que Dios diseñó para su gloria y para su honra. Así que un abrazo, bendiciones para todos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.